Amada Iglesia, buen día. Es un gozo en esta mañana poder reunirnos nuevamente. La verdad que el Señor es bueno, siempre ha sido fiel, lo seguirá siendo. Y damos tantas gracias al Señor porque su iglesia puede adorar, su iglesia puede alabar y puede disfrutar la comunión. Esta es una mañana especial en el sentido de que tenemos muchas visitas. Tenemos visitas de la Iglesia Central de Córdoba, tenemos visitas de Villa Mercedes, tenemos visitas de Medellín, Colombia. Y estamos en la gracia de Dios muy contentos porque el Señor nos permite disfrutar de la comunión y eso es lo que vamos a hacer. ¿Saben ustedes que estamos siguiendo un estudio exegético de la carta a Hebreos? Así que si son tan amables, acompáñenme a Hebreos, el capítulo 6. Hebreos, el capítulo 6, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y que produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. 2 sermones anterior a este desarrollamos ese párrafo y el resumen era de que la voz del Espíritu a través del escritor es llamar a los judíos habituados a la iglesia cristiana y habituados al mensaje cristiano a que verdaderamente descansen en Jesús, a que crean en Jesús. El problema que estaban teniendo es que en la iglesia cristiana hebrea, una buena parte del auditorio eran hebreos que conocían de la ley y que al hablar y al escuchar hablar de Cristo, todavía sentían el impulso de seguir aferrados a la ley. Entonces estaban muy cerca del reino, pero estaban a una eternidad de distancia de él. No eran salvos. Y este párrafo está referido al llamado que el Espíritu hace a través del escritor a que se arrepientan, a que confíen en Jesús, a que dejen de aferrarse a las figuras del antiguo pacto que apuntaban al Mesías, porque el Mesías ya había venido, debían creer en él. Seguimos leyendo. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar la obra, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y ahora hago un alto y hago el resumen del sermón pasado.
este paréntesis del párrafo cambia el sentido o la dirección del mensaje. Lo dirige directamente a los convertidos del auditorio. La manera de detectar ese cambio es justamente ver cómo cambia el texto, pero en cuanto a vosotros, oh amados. Lo que venía diciendo antes no era para los amados, no era para los hijos, era una advertencia para los que caminaban enrolados con el evangelismo, pero derechos al juicio. El mensaje es el mensaje a los verdaderos creyentes que tienen ahora el encargo por parte de Dios de ser luz en medio de esas tinieblas. Y entonces Él les dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Se enfoca en decirles, quédense tranquilos ustedes, no se pongan mal por las advertencias que están escuchando, porque no corresponden a ustedes, porque en ustedes se ve la vida. Y el resumen del sermón pasado fue que la vida se manifestaba, se transpiraba por los poros de su conducta en el amor verdadero hacia los hermanos. Y cuando se transpira por la conducta, el amor verdadero hacia los hermanos, el mismo pasaje nos llevó a ser el hilo de la doctrina. La fe es el cimiento por el cual nosotros tenemos vida. Dios la comunica, el Espíritu la comunica y el amor viene con esa fe en el Señor. Y habíamos visto que ese amor era amor de Dios, que en primer lugar ligaba a la persona a amar al que lo había salvado para estar capacitada de amar a los que son salvados por Él. Pero cuando llegamos al párrafo de hoy, vamos a ver que nuevamente se enfoca el escritor al auditorio que está perdido. Dice entonces el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta partir dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es el párrafo que tenemos que desarrollar hoy. El sermón de hoy se titula Una promesa segura se apoya en un Dios confiable. Los puntos que vamos a desarrollar en el sermón son estos. Su persona es la primera razón para confiar en Él. En segundo lugar, y esto se encuentra en el desarrollo del versículo 13 al 15 del párrafo que hemos leído. En segundo lugar, su propósito es el segundo apoyo para confiar en Él.
Y eso se encuentra en el versículo 14 del párrafo que hemos leído. En tercer lugar, veremos que su promesa es el fundamento para confiar en Él. Y eso se encuentra en el versículo 13b al versículo 18. Y por último, su sacerdote es el cimiento para confiar en Él. Cuando el escritor tiene que hablarle a los judíos que están habituados a ese trabajo de iluminación del Espíritu que lo hace de manera perfecta y que los eleva al clímax de ver su miseria y de ver la hermosura de Jesús, pero ellos no creen, ahora Él los llama a que entiendan que el Señor Jesús, el cual se manifiesta en el nuevo pacto, es digno de ser creído. Y lo que el Espíritu lleva al escritor a hacer es a mostrar a un líder, al fundamento del pueblo judío, justamente a la roca sobre donde ellos están apoyados como nación, como etnia, que es el acto de la elección de Abraham. Si hay una manera más estratégica en la que el escritor quiere llevar a la población de judíos que no creen a que se relajen en Jesús, a que crean en Jesús, a que confíen en el nuevo pacto y en las bondades de la cruz, es mostrarles que Abraham, el fundamento del pueblo judío, fue aceptado justamente porque creyó a Dios cuando le hizo la promesa. Dios, en un acto de gracia, despertó a Abraham desde la impiedad. Él lo llamó y lo escogió para hacerlo su hijo, y Él comenzó a emitir promesas a Abraham, las cuales Abraham creyó. ¿Por qué creyó Abraham a Dios? Porque Dios lo despertó de la impiedad y le otorgó la fe. El punto es que el vínculo entre Dios y Abraham se desarrolla por la fe de Abraham a las promesas de Dios. Y el vínculo de Dios para con Abraham se basa en la elección y en el otorgamiento de esa fe para poder creer. El escritor entonces llama a los hebreos incrédulos a que se fijen en Abraham. Y entonces es necesario que hagamos un pequeño repaso y que veamos lo que la Escritura habla sobre la vida de Abraham en relación al trato con Dios. En primer lugar, el Señor lo llama. Él lo escoge y Él lo llama y le dice: Abraham, a pesar de que eres adulto, a pesar de que tienes tu negocio, a pesar de que es próspera tu vida, andate, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, enfrentando el conflicto del desarraigo, dejó su tierra, dejó su familia, dejó todo lo que había hecho y él, con su núcleo íntimo, se dirigió sin saber a dónde iba. Una vida de fe. La fe de Abraham no se basaba en tratar con Dios y en decirle: está bien, yo voy a ir, pero decime con qué me encuentro allá. La fe de Abraham para con Dios estaba basada en conocer la persona de Dios y en confiar plena y absolutamente en Él. Como si eso fuera poco, sorteando la adversidad, la incertidumbre, la imposibilidad y confiando totalmente en Él, llegamos a un punto de su vida en donde Él tiene que ser confrontado por Dios y que crea a una aparente destrucción de la promesa. Abraham no podía tener hijos, siendo ya de 9 décadas de vida junto con su esposa Sara. El Señor le dice: yo voy a hacer de ti una descendencia grande. Se lo dice a un anciano que sabe que está imposibilitado y a su mujer que sabe que no puede ya tener un hijo. Lo tiene al hijo por milagro y luego se lo pide. Sin embargo, la palabra de Dios habla de que cuando Abraham se dirige al lugar del sacrificio en donde debía degollar a su hijo Isaac de 12 años, él le dice a los
que le acompañaban, que eran sus siervos: ustedes esperen acá, nosotros iremos con el muchacho y volveremos. Y volveremos. La palabra de Dios habla de un hombre de fe. Lo que el escritor está haciendo es decirle: ustedes están apoyados, ustedes son etnia, ustedes son judíos, ustedes son hebreos, ustedes que se quieren aferrar a la ley y a las obras, ustedes están apoyados en el gigante de la fe. Miren a Abraham. La palabra de Dios habla claramente de que el Señor le había permitido a él darle una tierra prometida y una gran descendencia. Y él creyó y esperó un largo tiempo hasta que lo recibió. La fe de Abraham no era una fe ciega. La fe de Abraham estaba basada en la persona de Dios. Por eso era una fe obediente. Él podía ver el carácter de Dios, por eso obraba confiando en que Dios era fiel e íntegro. Y si él le había pedido algo, él lo hacía. Abraham tenía una seguridad sólida, por eso confiaba en él. Él podía confiar en Dios por razones obvias y poderosas. Él podía confiar en Dios porque conocía que cuando Dios promete, Dios cumple. Todas las promesas de Dios están aseguradas por su carácter. Nosotros no podemos confiar si no confiamos en Él. Tampoco obedeceremos sus pedidos, tampoco descansaremos en sus promesas. El punto es que la integridad y la fidelidad de Dios emanan del párrafo. El párrafo está mostrando a un Dios íntegro y fiel. Es el Dios que cautiva la obediencia de Abraham. Mis amados hermanos, el párrafo nos confronta en esta mañana. Nos confronta a revisar nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe no es la vida de la fe que se expresa de la boca para afuera. El apóstol Santiago, acompañado de la mano del escritor de Hebreos, lo aclara. Esa fe que tú dices tener, si no tiene una obra que la confirme, es muerta en sí misma. El hecho es entonces que la fe de Abraham es la fe de los que están vivos. Lo que debemos entender es que Abraham le cree a Dios porque entiende que es el Dios íntegro y fiel, que nunca engañará. Abraham fue llamado por Dios en un acto de elección soberano y lo hizo él antes de que obviamente existiese todo el sistema legal del pueblo hebreo. No había ley, no había un pacto de ley. Es más, Abraham fue llamado por Dios y obviamente antes de circuncidarse, porque la circuncisión fue un pedido de Dios posterior. Entonces, noten ustedes a dónde va el escritor y cómo los lleva de la mano a relajarse en Jesús. Abraham no estaba bajo el sistema legal y no estaba circuncidado, pero Abraham creyó. Y esto es algo maravilloso. Abraham cree, Dios lo despierta y él confía en su persona íntegra. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿cómo está mi vida de fe? ¿Es mi fe la fe que es de la boca para afuera? ¿Es mi fe la que digo tener, pero mis obras no la confirman?
Cuando hace el paréntesis el escritor, y lo hemos revisado, y se dirige a los salvos, lo que emergía en la vida de ellos era la evidencia de una fe real en ese Jesús. Y el punto es el siguiente: no sé cómo estás en esta mañana, pero nos confronta la palabra a que podamos ver si nuestra vida es una vida de confianza plena en el Señor o es una vida de fe de la boca para afuera. Ejemplos y termómetros a revisar. Yo confío en Dios, pero tengo ataques de pánico. Yo confío en Dios, pero me atienden en la salita del barrio por ataques de ansiedad. Yo confío en Dios, pero no puedo experimentar el gozo. Yo confío en Dios, pero me aferro desesperadamente a la cuenta bancaria. Y mi pregunta es esta: ¿qué harías si el Señor te dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? ¿Qué le dirías? Creo que la mayoría de nosotros le diríamos, Señor, ¿me llevas a una ciudad más evolucionada con un sistema económico mejor? Señor, ¿podré vivir de una manera más digna? Señor, ¿me voy a relajar en los avances? Abraham salió sin saber a dónde iba. Dime, ¿tú confías en el Señor? La fe en Él te lleva a descansar plenamente de que en este día Él te está usando para su gloria, te proveerá de lo necesario y te usará para glorificar su nombre hasta el día en el que Él te saque de la historia terrenal y tu cuerpo quede acá para reunirte con tus hermanos. Abraham sí lo hizo. Y Él les dice, confíen en Jesús. Miren a su padre Abraham. Pero el primer fundamento que el escritor les lleva a mostrar o les lleva a que ellos vean es mostrarles la persona de Dios. Allí estaba Abraham parado. Si usted va al versículo 13 al 15 del párrafo que hemos leído, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, su persona, juró por sí mismo, su persona, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Entendés? Les está diciendo a ellos, mírenlo a Abraham tratando con Dios en el momento de la elección, lo que él le comunica. ¿Qué hizo Abraham? Quedó excelso observando su persona. Por lo que Dios le dijo. Es su persona, el fundamento de mi obediencia. No es mi bienestar, mi comodidad. Es su persona, el fundamento de la obediencia. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Sabes que no hay nadie en el universo más grande que Dios. Él es el que lo ha creado. Y la razón por la cual él nunca le pudo haber mentido a Abraham es porque él es en esencia verdad y es el autor de la verdad. El punto es que cuando Abraham trata con él, percibe su persona. Es el Dios verdadero. Es el que se le aparece de la nada y el que le dice, sos mío. Él es verdad, Él es el Dios vivo, Él es el que ha creado. Entonces yo voy a creer en Él. Él no miente, Él no peca, Él no es como yo. Por su misma naturaleza Él no puede mentir, no tiene la capacidad de mentir, aunque pudiese hacer el esfuerzo. Entonces, en primer lugar, debemos entender que sus promesas están aseguradas por quién es Él en su persona. Cualquier cosa que Él haga está bien. No hay defectos en su obrar.
Richard Baxter, un puritano, decía que no es que Dios haga las cosas porque sean buenas. Por lo contrario, las cosas son buenas cuando Dios las hace. La verdad y la bondad de los actos hallan sentido en el operar de Dios. Y Abraham pudo entender la profundidad de su persona, por eso descansó en él. Al comenzar la carta, cuando Pablo lo forma a Tito como pastor de la iglesia de Éfeso, él le recuerda la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Es que desde tiempos eternos Dios había prometido vida y Él ha cumplido esa promesa y ha dado la vida. El apóstol Santiago lo dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que Dios no muta, que Dios no se desvía, que la persona de Dios no es degradable temporalmente. Él es eternamente santo y es eternamente santo. El punto es el siguiente: el escritor los lleva a ellos a entender esto. Miren a Abraham, cómo trató el fundamento de ustedes, en donde está apoyada la etnia hebrea. Él obró en fe, él le creyó porque vio su persona. Pero el punto es que el Señor nos confronta hoy a entender esto. ¿Tú estás confiando en el Señor o estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en su palabra para obedecerla de corazón y entregadamente? ¿O estás manipulando algo de la palabra y otro poco lo tomas con tal de que tu corazón triunfe sobre la voluntad de Dios? Bueno, el hecho es que no va a triunfar tu corazón sobre la voluntad de Dios. No puede el hombre rendir el propósito de Dios. Abraham entiende cuál es su persona y cree en él absolutamente. Su persona no tiene mudanza ni sombra de variación, puesto que entonces Dios ha prometido que todo aquel que llegue a Él por la fe, por medio de su Hijo, va a recibir la salvación. Esto es lo que Él ha hecho. Y el mensaje a los hebreos incrédulos es este: si Abraham, que es el fundamento de ustedes, creyó y Dios no lo defraudó, ¿por qué ustedes no creen en Jesús? Cuando vamos al Evangelio de Juan, se habla de la verdad practicada de Dios. 1:12 de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted vincula el párrafo y va a ver cómo está concatenado una parte con la otra. Les está diciendo a ellos lo siguiente: miren a Abraham, miren que la fe de Abraham es la fe con la cual Dios salva. Ahora, miren a su alrededor, miren a sus hermanos salvos, cómo se aman unos a otros, con un amor verdadero. Ese es el sentido del párrafo. Entonces los va llevando a que descansen en Jesús y suelten las amarras del antiguo pacto y de la ley. Por eso es que sigue diciendo el texto: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es una promesa legítima que Dios cumplió con el paso del tiempo. Hay 15 millones de hebreos esparcidos por el mundo que confirman que Dios es fiel. Hoy hay 15 millones de hebreos que confirman que Dios es fiel.
Sin embargo, estamos dudando del sostén, estamos dudando del alimento, estamos dudando del vestido, estamos dudando de la protección, estamos dudando del amparo, dudamos de sus promesas. Entonces el Señor nos confronta en esta mañana a revisar la fe. Pero cuando revisamos la fe, que en realidad se manifiesta en la confianza plena, el Señor nos lleva a decir, bueno, ¿qué percibís de mi persona? ¿Soy para vos el Dios que tú dices que yo soy? ¿El Dios fiel, íntegro, que no miente? El Señor mismo al pueblo de Israel los llamó a esta confianza plena que provoca la paz verdadera y el descanso cuando les dice en Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. Y esto hizo Abraham. Esto hizo Moisés. Amados, somos llamados a aferrarnos profundamente a la persona de Dios y a no medir con humanidad y pecado del corazón sus pedidos bíblicos. Somos llamados a obedecer su palabra profundamente, de una manera totalmente entregada, más allá de que el Señor nos exponga muchas veces en la toma de la decisión de la obediencia a situaciones que aparentemente van en nuestra contra, como la de Abraham. Ah, Señor, pero si yo hago tal cosa, puedo perder tal trabajo. Si yo me enrolo con un ambiente turbio en mis transacciones, puedo perder la ganancia. Si yo me enrolo con un ambiente turbio en mi lugar, puedo perder la fuente de mi ingreso. ¿Sabes? El Señor te llama a la obediencia, a que seas una proyección humana de su integridad y de su fidelidad invisible. En segundo lugar, no solamente que el pilar sobre el cual se apoyó Abraham para actuar como actuó fue su persona, sino que fue su propósito. Y si usted es tan amable, léalo en el versículo 14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios no llamó a Abraham por una cuestión romántica de verlo un hombre distinto a otros. Era un pecador, un impío, un perdido. Dios llamó a Abraham con un propósito claro. El propósito por el cual Dios llama a Abraham es el resultado de seguir el mensaje del Antiguo Testamento en relación a la redención. Para entender que Dios tiene un propósito con Abraham, tenemos que ir al escenario de la caída de Adán y Eva, en donde el hombre cae en transgresión y por causa de transgredir se hace pasible del juicio de la muerte. El Dios eterno que ha prometido redimir pecadores para casarlos con Jesús arranca en el Edén el cumplimiento de la promesa que lo muestra, lo manifiesta un Dios íntegro y fiel. Pero cuando avanza el tiempo y la maldad crece de manera despiadada, llegamos al tiempo de Noé, en donde el juicio del diluvio le pone punto final a la raza humana, menos 8 personas. Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé con sus esposas, Sem, Cam y Jafet. Pero cuando bajan del arca, la tierra comienza a inclinarse al pecado y tenemos ese texto tan tremendo de las Escrituras en donde la palabra dice, yo no contenderé con el hombre porque lo tengo que volver a destruir.
Ellos aman el mal, su corazón está inclinado al mal, desde la juventud aman hacer el mal, por lo tanto no contenderé más con ellos. Y cuando avanza la raza en pecado y el plan de la redención corriendo en ella, muchos se salvaron en ese tiempo, como se salvaron antes del diluvio: Abel, Enoc, Melquisedec. Y muchos se salvaron después del diluvio, porque la salvación es por gracia y la Biblia nos viene confirmando que nunca fue por obras. La prueba clara está en que Abraham fue llamado y le fue concedida la fe antes de la ley, no sabía lo que tenía que obrar. También antes de la circuncisión, figura del pacto con Dios, antes él fue salvo por gracia. Entonces, la Biblia es clara en decirnos que la salvación es por fe y no tiene nada que ver la ley con la salvación. El punto es que ahora hay una razón, un propósito que él está teniendo en cuenta y cree en él. Avanza el pecado en la tierra y llegamos al tiempo de Babel. Y cuando llegamos al tiempo de Babel, los hombres en su impiedad y en su maldad construyen una torre tan alta que les permita trepar para copar por asalto el cielo. Ese es el propósito de Babel: asaltar el cielo, lograr la unión y la comunión por medios humanos, a lo cual el Señor, conociendo los corazones, les cambió las lenguas. Así que cuando estés frente a un texto en inglés o en francés o en alemán, o alguno que sea muy valiente se ponga a estudiar coreano, chino, japonés, sepa que es una prueba evidente del juicio de Dios al inicio de la raza por la actitud humana de pretender asaltar el cielo. Dios tiene un propósito de redención. La maldad ha crecido y Él va a levantar una novia para su hijo desde esa maldad escalofriante que hay en la tierra. Y es allí puntualmente, en medio del escenario y del caos, cerca del año 2000 antes de Cristo, más puntualmente en el 1890 antes de Cristo, en que Dios llama a Abraham. El propósito de Dios con Abraham es un propósito claro. Es el propósito de redimir pecadores para que sean para la alabanza y la adoración de su Hijo Jesucristo. Y Abraham fue escogido y fue puesto el simiente de una etnia que Dios usó para traer a Jesús. Por eso es que en San Juan capítulo 4 y versículo 22 la palabra dice: la salvación viene de los judíos. Pablo lo puede reconocer cuando escribe las cartas y él dice: de ellos son las promesas, el pacto, la gloria, la promulgación de la ley. Esto no quiere decir que sigan teniendo el control de lo que es la salvación. Ha sido una etnia usada por Dios para traer a Jesús. Todo lo que se vivió con Abraham y la formación de Israel fue una figura proyectiva de Dios, mostrando su deseo de comunión con el hombre, su salvación para el hombre, el perdón de los pecados. Y cuando avanzó el tiempo, cimentado en la fe de Abraham, posterior a que Israel creció y que fue nación, llegó Cristo. Tenemos el tiempo del exilio, ha pasado el tiempo de la desobediencia de Israel, las idolatrías. En el 722 a.C. se desarma el reino del norte, en el 605 al 586 se desarma el reino del sur, son llevados a Babilonia, y terminamos con Nehemías y con Esdras, y terminamos con el profeta Malaquías hablando de que va a haber un silencio y de que con mucho tiempo de espera
volverá Dios a hablar. Aparecerá alguien, un nuevo profeta con el espíritu de Elías, sabemos que es Juan. Y Juan abre el camino a Jesús. Abraham mira a Dios y sabe que su llamado tiene un propósito. Somos llamados en esta mañana a entender que Dios trata con tu vida porque tiene un propósito. Dios no trata con tu vida en base a lo que a tu corazón le gusta. Dios trata con tu vida en base a su propósito. Por eso es tan delicado que vivamos una vida de comunión y de dependencia en oración profunda para entender cuál es la voluntad, el propósito de Dios sobre tu vida. Este es el propósito que tuvo Dios para con Abraham. Y lo manifestó porque él fue el cimiento de un pueblo que mostró al menos 7 propósitos por parte de Dios. Proclamaron el verdadero evangelio, como lo dice Isaías 43, 21, que ellos son proclamadores de verdades. Revelaron al Mesías, los profetas de Israel hablaron del Cristo que había de venir. Fueron una nación de sacerdotes para Dios. Intercedieron en medio de Dios y los hombres. Fueron los que preservaron y transmitieron las Escrituras. Fueron los que mostraron la fidelidad de Dios soportándolos 40 años en la incredulidad en el desierto. Ellos mostraron a un Dios fiel. Mostraron la bendición que se experimenta de servir a Dios siendo protegidos por Él. Y mostraron la gracia de Dios, cómo Dios trajo salvación y vida a través de la promesa a todas las naciones. Cuando tú entiendes que tu vida hoy tiene conexión con el propósito de expandir el reino, entonces tus visiones, tus pensamientos y tus decisiones serán diferentes, sujetas al propósito de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que entender que eres un portador de luz en donde estás, que tú eres desafiado a no descuidar los medios de la gracia en donde estás, que tú eres una persona que muestras a Cristo en donde estás y a donde Dios te lleva, que tú eres una persona que tienes en tu boca la palabra de verdad para iluminar a otros en donde tú estás. El propósito de Dios es expandir su reino con tu vida. Abraham supo que Dios tenía un propósito y confió en él. En tercer lugar, no solamente su persona, no solamente su propósito, sino que nos muestra la palabra, su promesa. Si tú me acompañas al versículo 13, dice lo siguiente: no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hay una promesa en el medio, la cual es hecha para fortalecer a ellos, para fortalecer justamente a los que confían, a los herederos de la promesa, y para mostrarles la inmutabilidad de su consejo sobre la verdad de su palabra, interpuso un juramento. El punto es que era común que una persona jurara por algo o alguien mayor que sí mismo. Era una práctica. Por ejemplo, el altar, o en el altar el sumo sacerdote o Dios. Esto era usado por los hebreos. Juraban por el altar, el sumo sacerdote o por Dios.
necesitaban apoyarse en una persona más grande que ellos que selle la verdad que estaban tratando. Una vez que se hacía aquel juramento, se acababa toda discusión. Se suponía que nadie haría semejante juramento a menos que estuviera completamente determinado a cumplirlo. Era como un sello de verdad entre ambas partes. Y esta es la figura que toma el escritor. Y él muestra lo que él hizo con Abraham. Hizo un juramento. Dios no necesitaba hacerlo porque su palabra era verdadera, pero él lo hizo para confirmar a los que confiaban en él. De la misma manera Dios ha obrado en el nuevo pacto, haciendo la promesa, es entregando al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De la misma manera en que Dios interpuso un juramento con Abraham, de la misma manera en el nuevo pacto muestra que al ser llevado Jesús a la gloria, el Espíritu nos habitará. Pero el escritor que quiere llevarlos a Jesús les muestra la naturaleza de este juramento. Y la naturaleza de este juramento es que cuando Dios llama a Abraham y hace el pacto con él, como era la costumbre en la antigüedad, ellos tenían que partir un animal en dos y poner una parte del animal en un lado, otra parte del animal en el otro lado, y en el sendero que se formaba, ellos tenían que pasar por en medio como una señal del compromiso de ambas partes a cumplir el pacto. Pero cuando Dios llama a Abraham, lo hace caer en un sueño profundo. Dios obra para con Abraham diciéndole, es un pacto mío para conmigo mismo, en el cual tú te participas porque yo te convido. Dios lo hace caer en un sueño profundo y le muestra a Abraham que en una columna de fuego y de nube, él pasa por en medio de los animales rotos. El punto es que él le dice a Abraham, estoy comprometido yo en cumplir la redención para el mundo a través de tu persona como cimiento de ella. Yo estoy comprometido, soy yo el que paso en el medio. Tú no podrás por tu propia humanidad. Y es entonces que Dios hace el pacto sellándolo de esta manera. Pero cuando avanzamos en la realidad de esta promesa, el versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí el escritor les muestra que esa promesa justamente, que estaba sellada con ese juramento, estaba basada en dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta? Hay mucho comentario con respecto a esto y siempre ha sido una intriga. Pero las cosas inmutables, como lo viene diciendo el párrafo, es la promesa de Dios por un lado, el cual Él no puede torcer, y su juramento. Son las dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, hay una promesa que está sellada por su persona y que no va a cambiar ni se va a mover. La palabra entonces está diciéndole a los hebreos que no creen, acércate a Cristo de una manera segura. Fue sellada la promesa con dos cosas inmutables por las cuales Dios no puede mentir. Ese pacto de redención del cual ustedes son parte está basado en la promesa y en el juramento de Dios que no pueden cambiar. Entonces la palabra del Señor nos está llevando en esta mañana y nos confronta a esta realidad. ¿Cuál es nuestro vínculo con la promesa de Dios?
la promesa que está amparada, basada en su persona, la cual no miente. Dicho de otra manera, la palabra nos ha llevado a enfocarnos en la persona de Dios como un Dios íntegro y fiel. Nos ha llevado a entender que ese Dios íntegro y fiel desde la eternidad tuvo un propósito con nosotros. Nuestra vida no es producto de la casualidad. Nuestra vida está ligada a un propósito. Nos está llevando a ver que en ese propósito Él ha hecho una promesa. Esa promesa es la bendición de la raza en el acto de elección de Abraham. Y les está diciendo a los hebreos, ustedes al estar en la iglesia de Cristo, ustedes están siendo invitados a creer en Él para ser parte de esa bendición. Y sabe una cosa, mi amado hermano, si usted no tiene buena relación con Dios en su persona, cuando usted no entiende que su vida tiene un propósito, cuando usted titubea en relación a la confianza en sus promesas, cuando yo lo hago, nuestra relación con Cristo es mala. Este es el síntoma más claro de que el pecado está reinando en lugar de Jesús, el cual nos lleva a la duda, el cual nos lleva a una actitud de desconfianza que nos aferra en nuestra humanidad, en nuestro ego, en nuestro yo. ¿Cómo podemos entender prácticamente estas verdades? En primer lugar, cada día el Señor debe ser parte de todos tus proyectos y planes. Cada día tus proyectos y planes se deben resolver en oración. Cada día debemos ser enfrentados y confrontados con su palabra para buscar su dirección. Cada día debemos ser confrontados por su persona y por su palabra para mortificar el pecado en nosotros. Y cada día debemos tener un propósito de obediencia para glorificar su nombre. Si has revisado estos puntos, podrás entender cómo vivió Abraham. Por último y para terminar, el quinto punto del sermón es su sacerdote. Cuando avanza el escritor y los sigue confrontando a ellos, él les dice, miren, ¿cuál es el sacerdote de Dios? Ya se fijaron en Abraham, que desesperadamente creyó en él. Se fijaron en Abraham, que desesperadamente hasta casi degolló su hijo por serle fiel a él. Se fijaron que Dios tenía un propósito con él. Véanse ustedes. Ustedes como hebreos han sido la cuna de Jesús. Vean que Él hizo una promesa que la cumplió porque hoy hay vida y perdón en Jesús. Pero ahora miren a Jesús y vean que ese es el sacerdote que Él preparó. Y en el versículo 18 dice en el versículo 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces el escritor lleva a la población hebrea, incrédula dentro de la iglesia hebrea, los lleva de las manos y los pone frente
al sacerdote perfecto. Porque se va a dedicar todo el capítulo 7 de hablar del sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y les dice, esta promesa de Dios la tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta partir el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y les está diciendo, ustedes por la fe de Abraham, la fe que los mete dentro de los que son hijos de ese padre de la fe, ahora que muchos de ustedes han creído y que están en Cristo, ustedes son bendecidos con el resultado de la cruz. Y muestra el sacerdocio de Jesús. Cuando Él, tomado por el Padre y colgado en una cruz, al cual le cargó el pecado de cada uno de los que creerían en Él, de toda la historia del tiempo, desde Génesis hasta que Él venga a instituir su reino glorioso y final, todos los pecados y cada uno de ellos, de todos los escogidos por gracia, de toda la historia del tiempo, fueron cargados sobre las espaldas de Jesús en la cruz. Él es el precursor. Él es el que entró una sola vez y para siempre, dice ahí el escritor. Él es el que rompió el velo del trono eterno para entrar Él una sola vez y para siempre a ofrecer el sacrificio de sangre que contiene el precio propuesto por Dios para saldar el pecado. No hay un pecado que no pueda ser perdonado en la sangre de Jesús cuando se cree en Él. Y entonces Él los lleva de las manos al sacerdote perfecto. Muchos sumos sacerdotes entraron muchas veces, pero el lugar santo fue invadido, el lugar santo celestial, una sola vez, cuando Cristo va a la gloria, habiendo exclamado consumado es, y Él ofrece a Dios ese sacrificio como la paga por el pecado del pueblo santo. Dicho de otra manera, el escritor los lleva al punto cumbre de la manifestación de un Dios íntegro y fiel. El punto cumbre de la manifestación de un Dios íntegro y fiel es que en Génesis 3:15 prometió a Jesús y Jesús rompió el velo y entró al cielo. Lo cumplió. Si tú me has seguido en el desarrollo exegético y de teología bíblica, obviamente y muy por arriba, vimos la traza desde Génesis hasta la entrada de Cristo al lugar santo. Él es tu precursor. ¿Qué les dice a los hebreos incrédulos? Vengan. Hay un sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. ¿Por qué conservarte en el pecado, en la rebeldía, en la maldad? ¿Por qué conservarte en la incredulidad? Vengan a Jesús. Eso les dice a ellos. Él es el sacerdote perfecto. Y sabes, en esta mañana el Señor llama no solamente a personas que puedan estar sentadas en este lugar, cómodamente sentadas, enroladas con la Iglesia Bíblica Bautista Crecer de Saldán, pero cuyo corazón está a una eternidad del reino. Quizás van caminando en la cornisa que divide la gloria con la condenación, pero están del lado de la condenación porque no han creído en Jesús. El Señor te llama en esta mañana a descansar en el sacerdote perfecto. El Señor te llama en esta mañana a que entiendas que el juicio completo del Padre por el pecado del pueblo santo ya cayó en la cruz. Y que lo que ocurre en la salvación que Dios ha planificado matando a su Hijo es un intercambio. Es llevarlo a Cristo a ser castigado
como si hubiese vivido una vida de pecado como la tuya, para que por su justicia tú puedas vivir una vida de santidad como si nunca hubieras pecado. Dios toma los pecados del pueblo santo, los carga sobre Cristo, los lleva a la cruz, los sacrifica en la cruz, y ese acto legal de haber matado al Cordero justo y santo y cobrarse el precio de sangre, que era el precio del pecado, ha generado una justicia que ahora la aplica a todos los que creen en Él. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿tú crees en Él? Si aún no lo has hecho, ven a Jesús. Pídele perdón por tus pecados. Pero puede que este mensaje llegue no a una persona convencida, sino a un convertido. Recuerden que es tan magnífico Hebreos porque le habla a un auditorio triple. Y de eso estamos estudiando, saber identificar los auditorios para que no se nos anude la teología bíblica. Pero el Señor habla a la iglesia en esta mañana. ¿Estás en el pecado de la incredulidad, mi hermano cristiano amado? No, mira hermano, yo soy salvo. ¿Pero tenés pánico, miedo de la vida, temor a enfrentarla? ¿Prendés la luz de noche? ¿Y el pecado de la incredulidad en los salvos? ¿Qué hacemos con él? La desconfianza de la fidelidad y de la integridad de Dios que a diario sabemos experimentar. ¿Tú crees que no es un pecado para rendir en esta mañana? Una iglesia bíblica está basada en pequeños abrahamitos que creen de verdad y que se relajan en Dios, sabiendo que Él es íntegro y que Él es fiel. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos lleva a postrarnos ante ti. Nos lleva a vivir una vida de lucha en tu causa, de padecimiento en la expansión del reino, porque tú nunca prometiste para tus hijos la vida color de rosas. Pero nos llevas a experimentar el gozo más profundo que se puede vivir en toda adversidad, y es el saber que tú eres fiel. Es el saber que tú eres íntegro, que tú no puedes mentir. Y que tú prometes estar con tus hijos y que tú los preservas hasta el día de la gloria y que tú vas delante nuestro en nuestra carrera porque tu persona es íntegra y fiel, porque tú tienes un propósito para usarnos en esta tarea de la redención hoy. Porque tú has hecho una promesa de no dejarnos ni desampararnos y de darnos a Jesús. Porque estamos amparados bajo el sacerdocio de nuestro sacerdote fiel. Nos postramos ante ti, te pedimos pecado por dudar de ti tantas veces, por experimentar tantos nervios muchas veces, por no confiar en tu palabra, por actuar de una manera humana al no descansar en tu palabra. Señor, llévanos por el poder de tu Santo Espíritu a creer plenamente en ti y a darte gloria. Usa esta iglesia como un ejército de pecadores humillados, salvados por gracia, que muestran a Jesús en medio de las tinieblas. Para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre. En el nombre de Jesús. Amén.